Muy buenos días, estimados alumnos de primer año del Colegio Asilo San Antonio. Le habla el profesor Carlos Castillo, el profesor de Educación Física, su amigo. Y esta vez pues vamos a hablar sobre una clase que es muy importante para nosotros. Yo quería hacerla en vivo allá en el colegio, en el área, tanto en el salón como en la cancha, ¿sí? Pero motivado a las situaciones de que estamos viviendo del COVID-19, pues debemos de estar todos en la casa, aislados, y estar en una cuarentena social, ¿sí? Esto pues, para que sepan, pues tienen que tener mucho cuidado, mantener siempre, no descuidarnos, a pesar de que estamos observando que en el país no se presentan muchos casos de COVID-19. Hay que mantener las precauciones, lavarse las manos, utilizar tapabocas cuando salgan a la calle, ¿sí? Y mantener todas las áreas limpias y todo lo que necesitemos saber sobre el COVID-19. Por ahora pues nosotros vamos a hablar sobre los parámetros fisiológicos y su relación con la salud. Para nadie es un secreto, ¿sí?, que el cuerpo humano pues es un organismo muy complejo en el que todos sus mecanismos deben funcionar a la perfección. La coordinación de estos y de todos los sistemas y aparatos, los nervios, locomotor, respiratorio, cardiovascular, endocrino, reproductor, digestivo y excretor, hacen posible el funcionamiento de nuestro organismo como una máquina humana, ¿ok? Esto es el tema que nos vamos a centrar a conocer un poco mejor de cómo funciona nuestro cuerpo cuando hacemos práctica deportiva. Esto ya lo hemos hablado anteriormente. Yo siempre les he dicho a ustedes que no todos los cuerpos ni todas las personas funcionan de la misma manera, y de que es que yo haga un trabajo físico externo, va a ser complicado, o sea, va a ser, para cada uno de los cuerpos va a ser diferente. Esto va a ayudar a que los chicos y chicas mejoren tanto en la parte física como en la parte del estudio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Nosotros vamos a estudiar las adaptaciones que sufre cada uno de los sistemas cuando nosotros hacemos ejercicio físico. En ese caso, pues, vamos a adentrarnos tanto en el sistema nervioso, cardiovascular y el aparato respiratorio. Y por último, uno de los que nos más interesa a nosotros, que es el sistema muscular, como componente activo del aparato locomotor, ¿sí? Entonces, la fisiología del ejercicio es una ciencia que estudia el funcionamiento. En el lapso pasado, una de las exposiciones que no le tomaron mucha atención, que fue el día final que salimos de cuarentena. Esa la hizo nuestro amigo Michel, habló sobre la fisiología. Entonces es una ciencia que estudia el funcionamiento, la respuesta y las adaptaciones de cada uno de los sistemas que componen el organismo humano ante una situación de ejercicio físico, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo le hago algo a un individuo, sujeto, ¿sí?, yo llego y le aplico una carga de ejercicio a esa persona, yo necesito una respuesta, voy a hallar una respuesta de cada uno de estos sistemas. Estos sistemas a la vez van a tener que realizar, o van a tener un proceso por el cual van a buscar una adaptación. Por eso cuando nosotros hacemos ejercicio, a algunos, los que son muy perezosos, van a sentir que se cansan, que no están en su área, que no es lo de ellos, pero es porque nunca han realizado ningún ejercicio físico y por lo tanto no han realizado ninguna adaptación o una bioadaptación necesaria para poder hacer el deporte o hacer la actividad física, ¿ok? Entonces, nosotros a continuación pues vamos a estudiar esas adaptaciones. Vamos a tener la actividad física y la práctica de las mismas y cómo va a actuar sobre cada uno de los sistemas que vamos a hablar. El sistema nervioso, ¿sí?, es el primero con el que vamos a atacarlo. ¿Por qué? Porque es el que nos hace pensar, el que hace que vayan todas esas ideas y todas esas cargas electromagnéticas o eléctricas hacia diferentes partes del cuerpo, ¿sí?
nosotros tenemos desde el cerebro, mandamos información hacia diferentes partes del cuerpo, hacia los músculos, sobre todo hacia algunos órganos que se funcionan de alguna manera. Mandamos esa información de vía aferente por medio de la médula espinal y él va a llevar esa información a todo el cuerpo. Entonces, el sistema nervioso está presente en todas y cada una de las acciones y reacciones de nuestra vida diaria. Y la célula básica del tejido nervioso se denomina la neurona, que está encargada de producir las señales en el sistema nervioso. Según acá, dice que tenemos diferentes tipos de neuronas. Hay neuronas sensitivas, hay neuronas motoras y hay interneuronas, ¿sí? Las sensitivas son las que captan diferentes tipos de estímulos. Las motoras da órdenes a los músculos o vísceras, ¿sí? Las motoras, músculos o vísceras, y las interneuronas enlazan diferentes neuronas entre sí, que es lo que pasa en el cerebro, ¿sí? Esa información que viaja rápidamente, que nosotros decimos, ¿por qué puedo yo hacer las situaciones? ¿Por qué yo puedo hacer esas cosas? ¿Sí? La sinapsis, que es un proceso mediante el cual se transmite ese impulso nervioso hasta llegar a un órgano receptor. Una de las funciones principales del sistema nervioso es el control de muchas de las actividades corporales, en especial de los músculos, que es lo que más nos interesa a nosotros. Para realizar todo esto, el sistema nervioso cuenta con dos partes bien diferenciadas. Entonces, la parte sensitiva y la parte motora. Ya hablamos que la sensitiva es la que lleva las condiciones de la parte de los sentidos, vista, olfato, tacto, y la motora controla los músculos. ¿Y cómo se produce ese movimiento? ¿Sí? Esa unidad motora de los músculos controla las fibras nerviosas. El otro día estábamos hablando siempre en el primer laxo y en el laxo pasado, y siempre que nosotros estamos en clase yo trato de explicarle a ustedes cómo funciona el cuerpo humano, ¿sí? Los músculos, esas fibras nerviosas que se originan desde la médula espinal, ¿sí? Esa información que se envía de forma aferente, ¿no? La médula espinal, el cerebro manda una información y recibe una a la misma vez, ¿sí? De forma aferente y eferente. Estas fibras se distribuyen hacia uno o más de los músculos estriados. La parte final de cada fibra nerviosa que controla el músculo se ramifica y cada una de estas ramas va a una sola fibra muscular. La unión entre la terminación nerviosa y la fibra muscular se llama unidad motora. ¿Esto qué quiere decir, muchachos? Que nuestros músculos, los músculos estriados, que son los músculos que tenemos en todo el cuerpo, ellos van a recibir esa información desde arriba, desde el cerebro, para yo poder hacer cualquier movimiento, y a su vez va de forma eferente, va a irse esa información hacia el cerebro y le va a decir, mire, estamos haciendo el movimiento, ¿sí? Para que haya ese proceso. Entonces ese proceso se llama de contracción muscular, que ya lo hemos hablado. Los diferentes tipos de contracciones los hablamos en el primer semestre, en el primer laxo, ¿sí? Y se inicia el sistema nervioso central, que envía una señal de forma de estímulo eléctrico a través de transmisores como la adrenalina. Este estímulo eléctrico viaja por toda la unidad motora hasta producir la contracción muscular, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar luego que nosotros tenemos el sistema nervioso? Nosotros vamos a tener una adaptación, ¿sí? Nosotros vamos a poder ver que esas neuronas, que esa pequeña unidad funcional va a enviar toda esa información y nos va a hacer a nosotros funcionar de otra manera, de manera diferente, nos va a hacer actuar de manera diferente, ¿sí? Ahí ustedes pueden ver en la lámina, hay una imagen sobre una neurona, cómo está constituida la neurona, tiene su núcleo, su nucleolo, las dendritas, la vaina de mielina, el axón, el cuerpo celular, ¿sí? Para irnos nosotros metiendo en este mundo de la parte de los sistemas como tal, en este caso el sistema nervioso, en la parte deportiva, en la parte de actividades físicas. El sistema nervioso, a su vez, pues tiene una parte vegetativa o autónoma.
¿sí? Entonces, el sistema nervioso se va a dividir en voluntario e involuntario, ¿sí? Simpático y parasimpático, lo pueden conseguir también para ahí. ¿Qué es eso de voluntario y qué es de involuntario? Siempre nos hemos hablado. Yo siempre le he dicho a ustedes que hay cosas que yo puedo mover voluntariamente, ¿sí? Como los músculos del cuerpo, ¿sí? Las manos, los brazos, los músculos que mueven los ojos. Yo puedo mover los ojos, ¿sí? Puedo mover la lengua a mi antojo, yo voluntariamente, pero hay cosas que yo no puedo hacer voluntariamente. Yo no le puedo decir al corazón, darle una orden y decirle que se pare. Yo no le puedo decir a los pulmones, dejen de respirar, porque así yo contenga la respiración, él sigue funcionando esa respiración, ¿sí? El tracto digestivo, yo no le puedo decir al tracto digestivo, a los intestinos, no hagan nada ahí adentro, ¿sí? Ellos van a seguir funcionando, así yo intente pararlo. La piel funciona sola, o sea, ella va controlada automáticamente del cerebro. Nosotros no le decimos a la piel, ahora duélame, no me duela, me va a cortar pero no me duela, eso no lo podemos hacer, ¿ok? Entonces las adaptaciones a causa del ejercicio del sistema nervioso, pues tenemos que son importantes, las más importantes que se producen por la práctica continuada del sistema nervioso, son más eficientes, aumentan el rendimiento del sujeto en la actividad práctica. ¿Qué nos va a dar? Mayor velocidad del sistema nervioso para recibir una percepción, transformarla en orden motora y enviarla a los músculos. ¿Qué quiere decir esto? Que aparte de eso, de que yo tengo una mayor velocidad del sistema nervioso, ¿sí? Que me va a servir para tener, cuando yo veo un balón, viene la pelota, o yo tengo que saltar por encima de una cuerda, o tengo que hacer algún movimiento diferente, yo voy a tener mayores destrezas, porque el cerebro ya empieza a guardar esa información, ¿sí? Y a transformarla en una orden motora. Entonces, cuando yo aprendo algo, una actividad física, por lo menos saltar la cuerda, yo transformo esa orden motora y la envío a los músculos. Y ahí cada vez que yo vaya a saltar la cuerda, ya el cerebro sabe cómo es el movimiento de los brazos y nunca se me va a olvidar, ¿sí? Esto nos va a ayudar también ¿para qué? Para la disminución en estrés, para estos días de ansiedad, para estos días que yo estoy en casa, ¿sí? Para yo buscar una manera de desestresarme, no todo el tiempo estar pegado a un computador, viendo redes sociales o haciendo cualquier cosa. También puedo crearme un sistema o algo para entrenar, ¿sí? Puedo buscar diferentes tipos de ejercicios, puedo saltar la cuerda, puedo hacer flexiones, abdominales, burpees, squat, lo que yo quiera, y buscar diferentes formas de hacerlo. Mejorar la percepción de uno mismo, ¿sí? Porque se va a ver mejor físicamente. El entrenamiento de fuerza permite activar a unidades motoras que antes no se estimulaban, por lo que se implica un mayor número de fibras musculares. Compite con estados como la depresión. El refuerzo social entre las practicantes puede conducir a estados psicológicos mejorados cuando yo estoy en grupos, ¿sí? En equipos de fútbol, en equipos de béisbol, en equipos de básquet, voleibol, donde hay otras personas. Refuerzo el trabajo social y voy a evitarme problemas psicológicos, ¿sí? El ejercicio proporciona distracción, diversión o tiempo de evasión de pensamiento y de malas conductas. Esto de malas conductas y malos pensamientos también lo hemos hablado bastante, lo hemos machucado. Evitar estar en la calle buscando lo que no se le ha perdido, el uso de drogas, el uso de cosas estupefacientes que puede hacer daño al cerebro, y ese es el órgano que nosotros debemos cuidar más de la parte de las drogas. Entonces, ya que hablamos del sistema nervioso, vamos a hablar del sistema cardiovascular, que es el siguiente sistema que nosotros tenemos que utilizar, que siempre lo tenemos ahí cada vez que hacemos un trabajo físico. Luego de que nosotros enviamos toda esa información del sistema nervioso, el que actúa luego es el sistema cardiovascular, que es cuando empezamos siempre yo les digo, vamos a hacer un acondicionamiento para que esa sangre y esas pulsaciones empiecen a subir.
aumentar las pulsaciones. Entonces, ¿cómo funciona ese sistema cardiovascular? Funciona es llevar a las células los nutrientes y el oxígeno necesarios, eliminar las sustancias de desecho que podrían ser perjudiciales para ellas. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que esa sangre nosotros tenemos que irla retroalimentando por medio del corazón y los pulmones. Este sistema cardiovascular va unido al sistema respiratorio, al aparato respiratorio, y él empieza a hacer un circuito, ¿sí? Ahí como lo ven en la lámina, está todo el sistema, tanto la parte de arterias como la parte de venas, y él empieza a enviar toda la sangre a diferentes partes del cuerpo. La sangre vuelve baja cargada de oxígeno y vuelve y sube cargada de dióxido de carbono. Esto ya lo hemos hablado, ¿sí? Y luego entra otra vez arriba a los pulmones, se purifica y vuelve otra vez y comienza el ciclo. Entonces es un órgano principal. El corazón, los vasos sanguíneos, las arterias, las venas capilares ampliamente ramificados por las que circula la sangre impulsada por el corazón. Para que la sangre pueda cumplir su misión transportadora es necesario que esté en continuo movimiento y que sea llevada a todas las partes. Eso ya fue lo que yo les dije, ¿sí? Y cómo se desplaza la sangre a través del aparato del aparato circulatorio por los movimientos cardíacos. Esos movimientos cardíacos que es el motor encargado de poner, el corazón, el motor encargado de poner la sangre en movimiento. Entonces ese órgano empieza a impulsar la sangre hacia los diferentes vasos sanguíneos, hacia los músculos, y los músculos se empiezan a irrigar paulatinamente. Por eso es que uno comienza el acondicionamiento neuromuscular, va de una manera suave, va paulatinamente, él va subiendo, y hasta que nosotros hacemos una puesta a punto. Hacemos una puesta a punto y llegamos a tener una parte, el aparato cardiovascular o el sistema cardiovascular lo tenemos ya elevadito, ya estamos metidos en el cuento. Entonces, esos movimientos cardíacos, ¿sí? Que son la contracción o sístole, ¿sí? Cuando el corazón se contrae, o la diástole, cuando el corazón se relaja. Cuando el corazón hace el movimiento que hace como apretarse, o cuando el corazón vuelve a su estado normal y envía la sangre, bombea. Dichos movimientos se producen de la siguiente forma: cuando las aurículas están contraídas es sístole auricular, cuando los ventrículos están relajados es diástole ventricular, y viceversa. El conjunto de los movimientos del corazón constituye un latido. Entonces eso es lo que nosotros estamos buscando identificar en cada uno sobre todo en el sistema cardiovascular. Y ese sistema cardiovascular, ¿cómo hace que haya una adaptación? ¿Sí? Cuando yo hago un ejercicio físico, ¿cómo adapto yo ese sistema cardiovascular por medio de un ejercicio físico? Porque recuerden lo que siempre hemos hablado. Por eso yo les digo siempre y les recuerdo que el corazón, y siempre les he dicho, es un músculo y uno lo entrena. Ese músculo es el músculo cardíaco. Nosotros tenemos que aumentarlo y mejorar su rendimiento, ¿sí? Con la práctica continuada de actividad física. Entonces, ¿qué voy a tener yo? Aumento de la capilarización, ¿sí? Voy a tener más capilares, voy a tener más vasos sanguíneos para irrigar esos músculos. Y el cerebro, esa sangre va a llegar más limpia y con más fuerza al cerebro, que siempre lo va a necesitar para que tengamos mejores condiciones para el estudio, mejor distribución de la sangre en el músculo durante el ejercicio, el descenso de la tensión arterial, ¿sí? Todo eso que siempre hemos hablado, la prevención de enfermedades arterioscleróticas, el colesterol, los triglicéridos, todas esas cositas que siempre hablan, sobre todo sus padres son los que hablan de eso. Ustedes todavía no están muy chicos, pero pueden, cuando en algún momento que su papá o su mamá les pregunten sobre eso, ustedes pueden
explicarle más o menos cómo funciona. Y la disminución de la frecuencia cardíaca en reposo, que es muy importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre hemos hablado, cuando yo hablo de las pulsaciones, una persona en estado de reposo, por lo menos a mi edad, bueno, como su papá o su mamá, 40 años hacia arriba, debería estar entre 80 y 85 pulsaciones por minuto en reposo. Un muchacho debería, la edad de ustedes debería estar por debajo, muy por debajo, entre 60 y 65 pulsaciones por minuto. ¿Sí? Cuando aumentamos las pulsaciones y vamos hacia un límite umbral, que serían 220 pulsaciones por minuto, que es lo máximo que yo puedo tener en el límite umbral, ¿sí? De ahí, si pasa ahí, es mortal para mí o para cualquiera de las personas. Entonces yo tengo que tener un límite umbral. Es como calculo ese límite umbral, a los 220 pulsaciones por minuto le resto mi edad y ese va a ser mi tope, mis pulsaciones por minuto máximo, mi tope, y de ahí para abajo yo puedo empezar a manejarme. Así es como son las pulsaciones. Las pulsaciones, como lástima que no tuvimos la oportunidad de hablar, sino eso estaba en una de las exposiciones sobre el pulso y los latidos, diferentes tipos de pulsaciones, con tomarse el pulso braquial, el pulso arterial y así, y hay otro tipo de pulsos que hay. Entonces, pero eso vamos a esperemos que a ver si la próxima vez que nos veamos, el próximo año, que estemos por allí, podamos ponerlo en práctica. Y la presión arterial es muy importante conocer sobre la presión arterial, porque muchas veces vemos nuestros padres con problemas de este tipo. Entonces sería bueno que nosotros conociéramos si alguno de nuestros familiares, abuelitos o papá o mamá tiene problemas con la presión arterial, que la tiene alta o la tiene muy baja, ¿sí? Entonces saber los límites, cuánto es los límites por lo menos de la presión arterial, lo que le llaman en el coloquial, presión arterial va alta, que debe estar entre 120, un máximo de 120 pulsaciones, ¿sí? Y la presión arterial baja, que tiene que estar por debajo de 90, 80. Esos son los límites. Esos son límites se toma qué tantos pulsos pasan aguanta una arteria. Es lo que nosotros estamos revisando ahí, para que no vaya a haber una aneurisma y vaya a haber se reviente una arteria en el corazón y el corazón no se resienta tanto, pero eso ya más adelante pues lo iremos hablando. Aparato respiratorio. Entonces, el aparato respiratorio, los alimentos digeridos al llegar a las células deben ser utilizados. Para ello se tiene que combinar antes con el oxígeno y tiene que haber una oxidación y liberar energía que será empleada para el organismo para realizar sus funciones vitales. El ser humano puede ser un aparato respiratorio en el que se puede distinguir las siguientes partes: fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios, pulmones. Entre estos dos últimos, donde se produce el intercambio de gases, al resto se le denomina vía respiratoria, dado que son canales encargados de conducir el aire desde el exterior hasta los pulmones. Dentro del funcionamiento del aparato respiratorio hemos de considerar dos fenómenos fundamentales. Los tipos los tipos mecánicos que aseguran la ventilación pulmonar. La ventilación pulmonar, sí, que es la respiración pulmonar, la ventilación pulmonar, que es el intercambio constante de aire y se lleva a cabo por los llamados movimientos respiratorios que se suceden alternativamente. Tales movimientos son la inspiración, que introduce el aire en los pulmones, y el de expiración, que lo expulsa, ¿sí? Y el acto de respiración se efectúa por el aumento y la disminución de la caja torácica, ¿sí? Y el tipo químico que garantiza el intercambio gaseoso, que la función del aparato respiratorio es llevar el oxígeno a los tejidos y la eliminación de dióxido de carbono.
Y la finalidad de la respiración es hacer circular el aire constantemente hacia el interior y el exterior de los alvéolos. ¿Qué significa esto? Entonces, que nosotros con el organismo, en el cuerpo, tenemos dos tipos de respiración, una que es pulmonar y una que es tisular, que es la que nosotros no vemos. Sí, la respiración pulmonar entonces es la que donde participa la parte de la ventilación pulmonar, inspirar, expirar, hacemos que entre y salga aire, y en pulmones entra el aire que nosotros está a nuestro alrededor y separamos automáticamente tanto el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, expulsamos hidrógeno y nitrógeno y nosotros nos quedamos con el oxígeno adentro. Ese oxígeno en los pulmones es llevado a la sangre, nutre la sangre y esa sangre pasa por el corazón y es enviada de nuevo a todo el organismo. Ese proceso, cuando pasa esa sangre al organismo y pasa esa sangre a nuestros órganos y a los músculos, se llama respiración tisular. ¿Sí? Eso es lo que pasa dentro del cuerpo que nosotros no vemos, que nosotros no controlamos de ninguna manera. Eso va automáticamente, eso va voluntario. ¿Sí? No, nosotros no vamos a actuar sobre eso. Para ahondar un poquito en esta parte del aparato respiratorio, ya que mucha gente habla sobre las afecciones que tiene el COVID-19 sobre el aparato respiratorio. ¿Sí? Lo que sucede dentro de los pulmones es que se petrifican, van empezando a llenarse de flema y se van poniendo más pesados para hacer ese trabajo de respiración, tanto la ventilación pulmonar como la respiración tisular. Si yo no tengo la capacidad de purificar la sangre, no puede haber movimiento de ningún tipo. Entonces, tras de que no puedo respirar, no puedo hacer la respiración tisular, no puedo alimentar a mis órganos y a mis músculos con sangre limpia, y cada vez que vuelve y sube otra vez y no hay la limpieza de la sangre, cuando sube con dióxido de carbono, vuelve otra vez con dióxido de carbono y ese empieza a generar un problema, un conflicto hasta que colapsa el sistema y pues nos llevaría a la muerte. Entonces, con respecto a las adaptaciones que causa el sistema del aparato respiratorio, entonces nosotros vamos a tener con esas actividades físicas pulmones más potentes y voluminosos, mayor capacidad pulmonar, volumen de oxígeno máximo. Esto es aumentar esa capacidad pulmonar, ¿sí? Poder respirar, poder tener más capacidad por lo menos para correr un maratón, una media maratón, durar un partido completo de fútbol, básquet, hacer todas las actividades que nos dice el profesor sin nosotros tener que fatigarnos, esa fatiga, porque va unido al respiratorio con el cardiovascular, ¿sí? Por eso a veces en algunos autores le dicen cardiorrespiratorio, porque va todo unido y no va a sentir esa fatiga. Entonces va a ver que los alvéolos pulmonares van a estar más funcionando, el volumen de aire inspirado aumenta la capacidad pulmonar, el volumen de oxígeno máximo, y voy a tener esa potencia pulmonar para poder hacer cualquier actividad física. Voy a mejor difusión del O2 y el de CO2 a través de la membrana del alvéolo capilar, produciendo una mayor oxigenación celular y llevando a cabo un mejor transporte de los productos de desecho. Entonces, voy a hacer de que como el corazón me está funcionando a 100% y los pulmones también, voy a mantener el sistema completamente limpio y no voy a tener ningún problema para hacer ninguna actividad física. Pasamos ahora al sistema muscular, que es donde nosotros vamos regularmente, donde nos confundimos de que va a suceder todo. En la parte deportiva sí es importante tener el sistema muscular activo y sano para poder hacer actividades físicas, pero más importante tener el sistema nervioso completamente activo y en perfectas condiciones para poder yo realizar actividades físicas con cualquier nivel, ¿ok? Entonces, la contracción y la relajación de los músculos, de esto ya hemos hablado, lo machucamos durante todo el año,
y esto involucra el sistema muscular. Y esto va en colaboración con los huesos porque ellos van obviamente insertados, unidos a los huesos, las articulaciones y los ligamentos. Esto permite que se inserten y ahí facilitar los movimientos mientras los ligamentos posibilitan el movimiento de las articulaciones. Eso también lo hemos hablado sobre qué es los ligamentos y para qué funcionan y para qué funcionan los músculos. Y ahora vamos a fijar esa estructura de los músculos. Entonces, desde el punto de vista morfológico se presentan dos zonas diferentes. Tendones, que se encuentran a los extremos de los músculos, su función es insertar el músculo en el hueso, las inserciones de los músculos, y el vientre muscular, que es donde está la zona del músculo, el elemento contráctil, que es decir, el que lleva a cabo la contracción muscular. ¿Sí? Eso también tenemos tipo de músculo, que según el tejido muscular, el músculo estriado o esquelético, el músculo que permite el movimiento consciente, ¿sí? El órgano activo del movimiento, el consciente, el que yo puedo hacer, ¿sí? Así como veo ahí en la lámina, está un tríceps braquial, está el bíceps braquial, que es el movimiento que hacemos de flexión y extensión del codo, ¿sí? O del brazo, y automáticamente si contraigo el bíceps braquial, él aumenta si hay una contracción. Si contraigo el tríceps braquial, que es el que está en la parte posterior del brazo, que cuando hago la extensión del brazo, ¿sí? Entonces él va a contraerse el tríceps y se va a relajar el bíceps. Tenemos el músculo cardíaco, que forma parte de las paredes del corazón, que nosotros no lo manejamos a nuestro antojo, y el músculo liso, que tiene que ver con las vísceras y todo aquello que está en los órganos internos, músculo involuntario, ¿sí? Eso no lo podemos controlar de ninguna manera. Según el tipo de movimiento, lo que le estaba diciendo, hay músculos agonistas que actúan de forma del movimiento, bíceps en la flexión del codo, y antagonistas se oponen al movimiento en el tríceps en la flexión del codo, ¿sí? Agonista y antagonista. Eso es como una novela, ¿sí? Está el actor principal y está el actor, entonces está el bueno y está el malo, el agonista y el antagonista, el protagonista y el villano, los fijadores que ayudan en la actuación de los agonistas y el antagonista, como el deltoide en la flexión del codo, que es un músculo que está hacia la parte más arriba del hombro, por el hombro, y es un músculo fijador, o sea que mantiene, ¿sí? Y entonces vamos a tener esa contracción muscular. Entonces tenemos contracciones musculares isométricas, que el músculo se puede acortar ya que tiene extremos fijos y desarrolla tensión, y tenemos contracción, que el músculo desarrolla una tensión constante a causa del movimiento de las articulaciones donde se está insertado. Y esta a su vez, la isotónica, se mantiene, se tiene dos: la concéntrica, que el músculo se acorta en el ejemplo del bíceps, y la excéntrica, que el músculo se alarga en este caso en la flexión del codo. Sí, eso también lo vimos en el primer laxo. Hicieron un trabajo sobre la fuerza y ahí se hablaba de las contracciones, ¿sí? La isométrica, esa contracción estática que yo busco, donde hay una tensión del músculo, y las isotónicas, donde está la concéntrica y la excéntrica. ¿Qué tipo de adaptaciones voy a tener yo? ¿Sí? Para, si trabajo el sistema muscular, ¿qué me puede mejorar a mí? ¿Qué pasaría si yo empiezo a hacer ejercicio más seguido? Voy a un gimnasio, hago fitness, hago insanity, lo que sea. Entonces, ¿qué voy a tener? Mayor capacidad de utilización de los sustratos energéticos, mejora la capacidad para eliminar los productos de desecho, mejora la recuperación por ejercicio, obviamente voy a estar mucho mejor, no voy a tener tanto cansancio, disminuye la predisposición a sufrir lesiones debido al aumento de la resistencia de los ligamentos, tendones y huesos, y también el aumento de la masa muscular. Entonces siempre yo les digo a ustedes que hay que trabajar de muy joven para evitar las molestias cuando uno esté mayor.
¿sí? En el caso de las lesiones como la lumbalgia, que es la parte de abajo de la espalda, muchas personas mayores sufren de esos dolores, y eso tiene que ver con el poco trabajo que se hizo durante la edad joven, ¿sí? Cuando uno estaba joven, que tiene que hacer trabajo de flexibilidad, que tiene que hacer trabajo, hacer ejercicios para que la elasticidad del músculo sea más amplia cuando uno esté mayor. Mejorar la calidad de vida por un aumento de la funcionalidad muscular, el aumento del tono muscular para verse mejor físicamente, y mejora de la elasticidad de los músculos y tendones. Entonces, es un compendio de cosas que nosotros tenemos que ir llevando y ir observando de cómo van a funcionar en el cuerpo humano. Esto es muy fácil, muy sencillo. Esto es una pequeña exposición de lo que ustedes tienen acá, para que tengan una noción más clara, porque yo sé que yo les puedo dar esta información y ustedes la pueden releer, leer y releer, pero no es mejor que a veces y es así, el profe tiene que, para eso tiene conocimiento, explicarlo y decirnos y recordarnos de lo que hemos hablado en clase, de lo que hemos tal, para ir revisando y buscando la información, de dónde buscamos la información anterior, ¿sí? Y ahí pues vamos a ir trabajando en función de esto. Cualquier información, cualquier cosa que necesiten, pueden comunicar conmigo. Algunos tienen mi número, creo que mi número les lo pueden pedir también a la profesora Laura, si no lo tienen, ya tienen mi número, y estar en contacto. Para esta actividad nosotros vamos a sacar hacer una actividad, a sacar una nota de esta actividad. ¿De qué manera la vamos a hacer? Va a ser sencilla. Nosotros vamos a hacer una infografía de los sistemas que hablamos allí. ¿Sí? Sistema nervioso, sistema cardiovascular, sistema respiratorio y sistema muscular. Pero en la guía pedagógica, ¿sí?, va a estar como la subdivisión de cómo lo van a hacer. Lo vamos a hacer por número de lista, ¿sí? De tal número a tal número van a hacer un sistema, de tal número a tal número, para que todos no hagan el mismo. Entonces, y todo el mundo pues tenga alguna idea diferente y sea bien agradable para nosotros. Con respecto a esa información, también quiero decirles que en la guía pedagógica y voy a estar mandando información para los que están interesados. Yo tengo en Google, la Google Classroom, ¿sí?, donde está el año de ustedes, primer año, y yo les voy a colocar ahí un código y les voy a explicar en otro video cómo ingresar a la Google Classroom, tanto del Android como desde un computador, que es muy sencillo, y ahí vamos a poder interactuar más fácilmente, y esa es mi idea para terminar este año escolar de la mejor manera. Bueno, muchachos, sin más que agregar, yo me despido. Que tengan un feliz día, que la pasen bonito, y nos estamos hablando y nos estamos escribiendo. Y recuerden que se pueden comunicar conmigo por las redes sociales, por Instagram y por Twitter, que tengo Twitter. Me pueden buscar también por ahí. Entonces, que la pasen bonito y nos vemos al rato. Bye.